Buen día, doctor Michael Graham y doctor Mario Juanto. Retomamos después de toda esta catástrofe, pandemia, los cursos y quiero dejar con usted a la doctora, que es nuestra subdirectora, para dar unas breves palabras de bienvenida. Bueno, gracias al doctor Campos por ser el motor de que estemos aquí reunidos hoy día. Les damos la bienvenida en este curso de estabilización talotarsal por inestabilidad articular y agradecemos la presencia de los doctores Michael Graham de Estados Unidos y el doctor Mario Juanto de Argentina. Indudablemente este tipo de actividades nos llena como hospital porque lo que pretendemos es siempre ir estimulando el conocimiento y sentirnos parte de una institución que estimula el conocimiento. I want to say thank you to you for being here. I know it's a long trip, so you're very welcome here and we are hoping just to listen to you. Así es que gracias a todos por estar y los dejo para que disfruten este baño de conocimiento y este curso. Bueno, como decía anteriormente, Mario sabe, un poco para el doctor Graham, este es un hospital público, se llama Hospital de la Florida Eloísa Díaz Insulza, es un hospital concesionado que tiene alrededor cercano a las 300 camas, ya no sabemos mucho porque pre-pandemia eran 2 y tanto, post-pandemia llegamos a tener bastante más. Nuestro hospital cada año realiza un curso y generalmente los traumatólogos tanto de adultos y niños nos unimos para hacer cursos. Hemos hecho cursos de neuroortopedia, de preservación de cadera, cursos de patología de pie en adultos, donde vino el doctor Mayerson, donde el doctor Lara y el doctor Millán tuvieron fueron los impulsores de ese curso, ya un curso de patología de pie en adultos, un curso de patología de cadera infantil y cursos para colegas de la atención primaria, que es nuestra preocupación también. Este centro es centro formador de adultos en traumatología con un convenio de la Pontificia Universidad Católica y también el centro formador de traumatología y ortopedia infantil de la Universidad de Santiago. Este curso en realidad yo tengo que mencionar que el Mario Juanto habló conmigo y el doctor Mike me escribió si queríamos nosotros tener la visita de ellos, y por supuesto que nosotros estamos muy agradecidos de su esfuerzo y de la posibilidad de tenerlos aquí con nosotros. El doctor Michael Graham es de Tennessee, USA. Él es una persona que creó, ¿cierto?, lo que vamos a conocer hoy día, que es el ICUCLURE, y él también trabaja en el Graham International Implant Institute, donde enseña, ¿cierto?, a colegas y a gente que quiera aprender de esta técnica. Y don Mario Juanto, que es mi amigo, yo ya no sé, ya éramos jóvenes cuando más de 30 años, ya que él es un destacado traumatólogo infantil de Rosario, ¿cierto? Y en este momento él es presidente de GIAMIS, que es el grupo iberoamericano para cirugía mínima invasiva. ¿Ya? Así que muchas gracias, doctor Michael y doctor Mario, por estar aquí con nosotros. Esto fue un poco lo que hicimos, ¿cierto?, para dar a conocer nuestro curso, lo que vamos a realizar hoy día. En la exposición del doctor Graham y el doctor Juanto, con preguntas después de cada presentación y la presentación finalmente de casos clínicos tanto de adultos como de niños. ¿Ya? Así que démosle comienzo, por favor. ¿Quién inicia? Doctor Juanto. Como vamos a ver más adelante, lo reconoce.
El problema no es el pie plano. El problema es la inestabilidad o subluxación de la subastragalina que produce la hiperpronación del pie, con o sin pie plano. Yo siempre digo que el pie plano es lo mejor que le puede pasar a un paciente, porque lo estamos viendo y lo podemos tratar. Cuando hay una inestabilidad de la subastragalina y no la vemos, es muy difícil que la tratemos. Voy a hacer una introducción, una pequeña introducción acá. A ver. Ahí está. La pregunta es, ¿son normales esos pies? ¿Son normales los pies desalineados? Y ya no hablamos de pie plano, hablamos de pie desalineado. La respuesta es no. ¿No? Y este pie que vemos acá, ¿se autocorrige o queda así? Digo, porque uno puede pensar, como pensamos mucho los ortopedistas infantiles, porque yo vengo de la ortopedia infantil. Muchos colegas piensan que un pie como este, en la niñez puede terminar con un pie como este, y en realidad termina así. Porque hay una alteración muy importante, o sea, no se autocorrigen. Por otro lado, ¿pueden afectar al resto del cuerpo? Por supuesto que pueden afectar al resto del cuerpo. ¿Pueden causar efectos negativos sobre la salud en general? En general, sí, porque van a reducir la actividad física de las personas. Y al reducir la actividad física de las personas, estamos yendo en contra del ser humano. El ser humano nació y vivió siempre caminando y corriendo. Después vino uno que inventó la rueda y todas esas cosas y no caminamos más, somos sedentarios. Y el sedentarismo, por lo que fuere, por procrastinar, porque uno tiene un problema grave en el pie, causa alteraciones importantes. Entonces la respuesta es sí. Lo mismo que, fíjense esto, el desplazamiento del astrágalo sobre el calcáneo, este movimiento, miren, ¿cómo cae la cabeza del astrágalo? Casi a la misma altura de la del calcáneo. Eso no es normal. 4 millones de años tomó para que el astrágalo se colocara arriba y medialmente con respecto al calcáneo. Y aún hoy tenemos estos problemas que van a traer, valga la redundancia, problemas en adelante. Esto no es normal. Esto debe estabilizarse. Ahí está. Digamos, se puede obliterar el seno del tarso, por supuesto. ¿Sí? Puede haber, y hay, una elongación de la fascia plantar. Porque cuando nosotros tenemos una inestabilidad del retropié, elongamos un montón de estructuras. Fíjense que el pie, cuando no está desalineado, cuando no está con alteraciones, tiene esta forma, pero cuando colapsa por la hiperpronación, incluso se alarga, porque esta longitud es mucho menor que esta longitud. Puede producir también deformidades a nivel del antepié, porque tenemos un pie que es un órgano que tiene 26 huesos, en la mayor parte de las veces, con 30 y pico articulaciones, que lo que pase atrás va a repercutir adelante. ¿Ah? Entonces, también puede producir un estiramiento, sobreestiramiento del tibial posterior, como lo vemos allí. ¿Ah? Entonces, debería ser tenida en cuenta la realineación de la articulación subastragalina. Fíjense, no estamos hablando de pie plano, estamos hablando de una articulación subastragalina que está desalineada. ¿Debería ser tenida en cuenta? No importa si hay síntomas o signos, que de eso vamos a hablar adelante, pero la pregunta es esa, ¿la tendríamos que tener en cuenta para que no ocurra todo esto que estábamos contando? Bueno, nosotros creemos que sí. Y no con este tipo de intervenciones como se realizan en la adultez, por no ver las alteraciones que va a producir cuando la persona es un niño. Nosotros los ortopedistas tenemos que alinear. Lo que está torcido hay que enderezarlo. Lo que está
digamos, con alteraciones inestables, hay que estabilizarlo, tratando de preservar la función articular. Esa es la tríada del ortopedista, ¿sí? Enderezar lo que está torcido, estabilizar lo que está inestable y, por supuesto, tratando de preservar la función articular. Bueno, aquí no se ha hecho ninguna de las tres cosas, ¿sí? Entonces, ¿habría una función específica para una artrorisis, como se llama esto, en el seno del tarso? Y nosotros pensamos que sí. ¿Y cuál es la función? Bueno, hacer que este pie inestable, como el que ven acá, que colapsa el arco, que hace todas las operaciones que vimos sea así de estable. Esta introducción no pretende que ustedes cambien su manera de pensar. Nuestra manera de pensar es esta. Creemos que podemos ayudar mucho a la gente, sobre todo a los niños, con este problema. Y bueno, de hecho, estamos aquí para eso. Yo ahora voy a presentar una charla sobre biomecánica de la subastragalina, que por allí es medio pesada, pero da para entender por qué insistimos en que el pie tiene que ser estabilizado. El pie inestable tiene que ser estabilizado. ¿Ok? Vamos a pasar a la próxima charla. Yo no soy traductor de inglés, ni tampoco hablo muy bien inglés, pero tenemos una conexión como la de Eighth Sense. No sé si vieron esa serie con el doctor. Bueno, esa conexión que tenemos hace que más o menos digamos lo mismo en distinto idioma. Aparte, entiendo que la mayoría de ustedes pueden entender al doctor Graham porque tiene un inglés muy claro, muy claro. Cuando nosotros éramos jóvenes y atendíamos chicos, veíamos estos pies que, digamos, sin tener alteraciones neurológicas, que los llamábamos pie plano. ¿Sí? Fíjense, estas imágenes hablan a las claras de que era un pie plano. Pero cuando empezamos a ver al ser humano activo, en movimiento, tenemos que dejar de pensar en lo estático. Hablar de pie plano es un concepto muy viejo, muy estático, y que a nosotros los médicos que queremos ayudar a la gente, que ese es nuestro propósito principal, debemos cambiarlo. Entonces tenemos que pensar en el ciclo de la marcha. El ciclo de la marcha es, digamos, el estudio que se hace a través del laboratorio de marcha y demás. Y el ciclo de la marcha es cuando yo apoyo un talón, el talón izquierdo, avanzo con mi pie derecho y vuelvo a apoyar nuevamente. El ciclo de la marcha tiene dos fases, una fase de apoyo y una fase de balanceo. Esta dura aproximadamente un 60% y esta dura un 40%. En la fase de apoyo, en ese paciente que vimos, ¿podemos hablar de pie plano? Sí, podemos hablar de pie plano. Pero en la fase de balanceo, vamos a ver un pie con arco. Es un pie flácido. Es un pie que cuando yo estoy balanceando o cuando siento al paciente en la mesa de examinación, va a tener un pie alineado, un pie con arco. Entonces, la cuestión es exactamente esta, ¿sí? Esto es lo que pasa en cada paso. Un ciclo de la marcha tiene dos pasos, derecho e izquierdo. Cuando el pie está apoyado, ¿sí? Cuando el pie apoyado, tenemos un colapso del arco. Pero además yo marqué aquí y aquí, para que nos demos cuenta que cuando colapsa el arco, cuando el pie hiperprona, el pie se alarga. El pie se alarga mínimamente entre 0,5 y 1 centímetro. Es un hecho. No hay que recurrir a la literatura para esto. Esto se ve, lo podemos ver en cada consultorio. Entonces, yo creo que habría que sacarnos de la cabeza el término pie plano para hablar estático, para hablar de un
término un poco más dinámico, como es la inestabilidad del retropié. ¿Sí? ¿Dónde comienza esta inestabilidad? La inestabilidad comienza allí donde lo ven, a nivel del retropié, a nivel de la articulación subastragalina, ¿sí? Que es una articulación, como ven ahí en pantalla, compleja, difícil de tratar, que se rompe fácilmente, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a contar algo de la anatomía y de la función, rápido para que no se aburran, pero bueno, nosotros decimos que la gran diferencia de este pie no es el pie plano, como decía al comienzo de la charla, sino es que esté esta articulación estable versus esta, que esté. Fíjense, este es el proceso lateral del astragalus. ¿Cómo está obstruyendo el seno dental? Y esto no debe ser. Esta es la anatomía. Fíjense, la anatomía es notable. Fíjense, aquí atrás tenemos... Atrás... Ahí está. Atrás tenemos una articulación que es trocoidea. Permite movimientos de rotación en la subastragalina, en la faceta posterior. En cambio, adelante tenemos artrodias, que permiten movimiento de deslizamiento. Es como que el astrágalo, arriba del calcáneo, realiza un movimiento de limpia parabrisas, que tiene que ser justo. Y tiene que ser justo para amortiguar cuando yo cargo el peso de mi cuerpo en contra de la gravedad. Porque si no es justo van a ocurrir un montón de alteraciones, como vamos a ver ahora. Bueno, esta es la parte anatómica que me interesa, salvo esta, que aquí está el ligamento interóseo, que nosotros lo tenemos muy en cuenta, por supuesto. Lo que hacemos en ortopedia infantil, pensamos que si cortamos el ligamento interóseo vamos a tener un colapso del arco longitudinal interno. Porque cuando hacíamos la cirugía del pie bot, del pie varoequino supinado, ¿qué nos pasaba? En general terminaban la cirugía grande, la Cincinnati, no la que hacemos ahora, gracias al doctor Ponsetti, que hacemos el tratamiento de Ponsetti. Lo que hacíamos antes, partíamos el pie al medio y claro, el pie colapsaba. Yo no sé si era porque cortábamos el ligamento o por qué, pero colapsaba. La función es conectar la pierna con el pie. Para nosotros el astrágalo, para mí personalmente, el astrágalo no es un hueso funcional del pie ni de la pierna, es un hueso de transición, ¿sí? Conecta las fuerzas que vienen verticales y las convierte en fuerzas oblicuas para repartirlas de manera perfecta en el pie, ¿sí? Y todo lo que ocurre atrás, retropié vertical, hay uno arriba del otro, afecta al antepié, que es horizontal, porque esto es como una hélice, ¿sí? Y esto está muy bien estudiado. Estos son los movimientos, pronación y supinación. Perdón los colegas que hacen pie por la obviedad, pero bueno, esto es para todos. Y esto sería una especie de muestra de cómo se mueve el astrágalo sobre el calcáneo. En realidad, y lo decimos con fines prácticos, de que el astrágalo se mueve sobre el calcáneo, pero en realidad el que se mueve es el calcáneo, porque el astrágalo, no nos olvidemos que está en la mortaja tibioperonea. ¿Qué movimiento tiene? Flexo-extensión. No tiene tu movimiento. Entonces el que se mueve, el que se subluxa, digamos, es el calcáneo debajo del astrágalo. En la pronación normal de la subastragalina vamos a tener un contacto inicial, contacto del talón, ¿sí? O contacto inicial que se hace en supinación, una pequeña pronación de no más de 3 o 4 grados para soportar, para amortiguar el peso del cuerpo contra la gravedad, y el resto de esta fase. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Se hace en supinación, ¿sí? Estos son los músculos que ayudan. La mayoría de los músculos que está alrededor del pie va a ayudar a la supinación. Ojo con esto, porque
si yo tengo un pie que funciona bien en mi articulación subastragalina, cuando no funcione bien, todos estos músculos van a tener problemas. Todos. Y esto ocurre porque hay una congruencia entre las facetas articulares del astrágalo sobre el calcáneo. Esto, hasta acá, digamos, me estoy explicando. Quiero que, digamos, me gustaría que si tienen alguna cosa en la que podamos opinar entre todos, lo hagan, no hay problema. Y esta es una marcha normal. Apoya con el talón en supinación, tiene una pequeña pronación y luego el resto de la fase de apoyo del ciclo de la marcha es en supinación. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se colapsa el arco? Que como les dije, el pie plano es la mejor cosa que le puede pasar a un paciente que tiene una inestabilidad de la subastragalina. Porque lo estamos viendo. Y si lo estamos viendo, lo vamos a tratar. El problema son los pacientes que no tienen un gran colapso y que siempre hemos pensado, nosotros los ortopedistas infantiles, que si tienen un retropié desalineado, pero tiene un arco considerable, no pasa nada. Lo que pasa acá es que las facetas del astrágalo son incongruentes con respecto a la del subastragalino. ¿Se acuerdan de lo que les conté? De la famosa, del famoso limpiaparabrisas. Bueno, aquí el limpiaparabrisas funcionaría mucho más violentamente. Y todas las fuerzas que antes se distribuían de una manera uniforme, de vertical a oblicua, a través de este hueso de transición, desde el punto de vista, transición del punto de vista biomecánico, entiéndase, porque por ahí para decir el argentino vino y dijo que el astrágalo no es parte del pie y anatómicamente lo es, digo, nosotros somos locos y soberbios, pero no tanto, ¿sí? Entonces cambian las fuerzas anteromedialmente, se hiperprona y colapsa el arco longitudinal interno. Esto es lo que pasa. Esto es lo que ocurre. Insisto, nosotros vemos que se mueve el astrágalo, pero en realidad el astrágalo, este movimiento, lo realiza a expensas de rotar la mortaja tibio-peronea y también de rotar la pierna. Si ustedes ven más adelante, lo vamos a ver, la rodilla de un niño con una hiperpronación de este tipo, van a ver que está con problemas a nivel del resto del miembro inferior. Y entonces, ¿qué pasa en el caso de que haya una subluxación de la subastragalina con hiperpronación? Se va a dar el apoyo en supinación, por supuesto. Va a haber una posición neutral, pero va a haber un periodo prolongado de pronación. El pie, cuando se apoya, prona en casi toda la fase de apoyo y con una pronación mayor a 10 o 12 grados. ¿Y esto qué va a causar cuando teníamos esto como normal? ¿Qué va a causar a nivel de lo que son los tendones y todos los músculos que afectan a la marcha? Va a aumentar la contracción. Todos. Obviamente cuando pongo Aquiles pongo gemelo sóleo, ¿no? Estamos hablando de músculo. Aumenta la contracción. Si yo aumento la contracción de mi gemelo Aquiles durante 6.000 pasos por día, que es lo que damos regularmente sin actividad física, multiplicamos por 365 y multiplicamos por la edad, bueno, yo he dado un montón de pasos, ¿sí? Cientos de millones de pasos. Pero una persona que camina con un acortamiento y un aumento de la contracción de los gemelos y del sóleo, ¿qué le va a pasar a ese músculo? Los que conocemos de ortopedia infantil y los que sabemos qué pasa cuando un chico tiene una dificultad neurológica, se acorta. ¿Ustedes vieron lo que hacen pie a algún paciente con pie plano grave, adulto que tenga una longitud normal del complejo gemelo sóleo aquilio? En general están cortos. Cada vez que yo voy a dar esta charla con gente que se dedica a pie, me cuentan, y doctor, ¿qué hacemos con el sóleo y con el gemelo? ¿Lo cortamos? ¿Le hacemos una tenotomía? Digo, coloquialmente cortamos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una strier, como se hacen los chicos con parálisis infantil? ¿Hacemos una tenotomía en Z? ¿Cortamos
la inserción proximal del gemelo. No. Tratemos de hacer otra cosa, pero eso pasa por esto, ¿no? El aumento de la contracción del tibial posterior, ese dolor en la cara anterior de la tibia de los corredores, de los runners, ese dolor se produce por esto. Y así un montón de otras cosas. Por eso para nosotros el problema de la subluxación de la subastragalina es sumamente importante. Bueno, y así camina, fíjense. Camina apoyando en pronación, pero el resto del paso lo hace en supinación. Y esto no es nada. Esto es para tener en cuenta. A ver si lo puedo hacer correr. Ahí está. Miren, apoya bien en pronación el pie, en supinación, perdón. Pero miren cómo quiebra el pie. Esto es terrible porque además el peso del cuerpo, cuando no hay apoyo, cuando está en libre, fíjense esto no es gratis. Esto afecta el pie y por supuesto afecta el resto del cuerpo. Disculpen que sea tan enfático, pero realmente esto es algo que a mí me gusta mucho, lo de la biomecánica del pie. Y por ahí, bueno, repito lo de antes. Nosotros del otro lado de la cordillera somos bastante enfáticos en lo que decimos y entendemos que por allí nos tilden de lo que nos tildan de soberbia y esas cosas. Trato de ser lo menos que puedo, perdón, ¿sí? Hablando en serio, ¿qué va a ocurrir con la subluxación recurrente de la subastragalina? Van a ocurrir todas estas cosas. Se va a estirar la fascia plantar. Atrás empieza la fascia plantar en la anterior. Se va a estirar el tibial posterior, que viene vertical, pasa por aquí y se inserta cerca del escafoide, como el escafoide mismo. Se va a estirar. Va a haber un aumento de la presión de la primer metatarso falángica. El hallux rígido, que no tiene un antecedente genético de hallux valgus. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre una artrosis en una articulación? Por sobreuso, por hiperpresión, porque está torcida. Pero cuando no está torcida, docs, ¿qué pasa? ¿Por qué se produce? En una persona sí y en otra no. Busquen atrás, busquen en el retropié. Si el retropié está inestable, probablemente sea la causa, probablemente no, es la causa de esto. Hay un montón de trabajos en cadáveres que se realizaron sobre este tema, sobre la relación del retropié inestable y las alteraciones del antepié. Bueno, esto es un resumen de lo que vimos recién, como les contaba. Y aquí estamos viendo. Fíjense, cuando el movimiento que realiza la cabeza o el astrágalo en general sobre el calcáneo se llama nutación. Cae hacia medial, cae hacia plantar y rota en su eje. Eso es nutación. Normalmente tendría que, digamos, fíjense cómo cae la cabeza del astrágalo junto con el escafoides, o con el navicular, como quieran llamarlo, que se pone a la par del cogoides. Esto genera alteraciones muy importantes, pero estamos mirando acá atrás, miremos acá adelante. Cuando colapsa, cuando cae la cabeza del astrágalo, se adelanta el primer rayo, empuja ahí a un aumento de este nivel. Y si lo vemos de frente, como más adelante lo vamos a ver, vamos a notar que también el primer metatarsiano tiende al varismo y el primer dedo tiende al valguismo. Y esto es una comparación que a mí me gusta mucho mostrar. Esto es lo que veíamos recién en el anterior slide y esto es lo que ocurre normalmente. Miremos solamente el escafoides. ¿Cuánto baja acá? 2 o 3 milímetros. Se mueve 2 o 3 grados. Y acá, fijémonos dónde termina. Miremos el proceso lateral del astrágalo, que acá prácticamente no ocurre nada a nivel del seno del tarso. El seno del tarso está abierto, pero acá lo cierra totalmente. Todas estas alteraciones son las que ocurren y las que dan origen al pie plano,
insisto con el concepto, y esto se lo digo a los padres, señora, usted tiene suerte que su hijo tenga un pie plano. Y yo dice, ¿cómo doctor tengo suerte? Bueno, si tuviera esta inestabilidad sin pie plano, estaría sin diagnóstico, y si está sin diagnóstico, está sin tratamiento. Esta es una animación que también muestra claramente el movimiento que se realiza en el limpio parabrisas, como decía antes, del astrágalo sobre el calcáneo. Noten la movilidad del pie, ¿sí? Prona, supina. Prona, supina, es lo que veníamos hablando hasta ahora. Lo voy a volver a pasar para que veamos. Levanten un poco la vista. Y fíjense la rodilla. ¿Hay o no una alteración de los miembros inferiores cuando el pie se aplana, cuando el arco colapsa, cuando se hiperprona? Sí, la hay, pero no solamente acá, también más arriba. Hay trabajos que lo demuestran, hay alteraciones de los miembros inferiores y también hay alteraciones en la columna y en la pelvis cuando el pie colapsa y se rota, ¿sí? Estos estudios se han realizado no solamente en este artículo que encontré, que no es de ortopedistas, es de fisiatras, otra mirada. Hay alteraciones de la tibia, rotación interna, la cabeza del fémur también se rota y ejerce presión sobre la parte posterior del acetábulo y se produce un tilt de la pelvis hacia adelante. Y esta alteración va a producir que la pelvis esté mal acomodada y, por supuesto, si se acomoda mal la pelvis, va a estar mal acomodada la columna vertebral. Esta pelvis anterograda aumenta la lordosis lumbar. Esto es lo que produce por fuera del pie, pero a mí me interesa hoy dejar en claro que la inestabilidad de la subastragalina, produzca o no produzca pie plano, tiene que estabilizarse, tiene que acomodarse, ¿sí? Entonces debería ser tenida en cuenta la realineación de la articulación subastragalina. Para nosotros, sí, por supuesto. El tratamiento a discutir. Quedan 2 o 3 charlas que ahora, antes de seguir para adelante, quisiera alguna pregunta, algún comentario, algo de alguno de nuestros colegas para que, digamos, podamos... Esto puede ser coloquial. Cuando Lautaro me dijo o yo le dije a Lautaro, mira, nosotros vamos a un congreso de Chile de pie y podemos charlar en tu hospital con gente amiga. Bueno, pensamos en eso, que sea una reunión de amigos para poder, digamos, hablar coloquialmente y no obstante que yo estoy parado acá arriba y que presentamos diapositivas. Esto es una reunión y una charla de amigos. Así que me encantaría, si alguien tiene una pregunta sobre lo que acabamos de ver, que es la introducción y biomecánica de la subastragalina. Nada más que eso. Bueno, gracias Mario. Excelente presentación, sobre todo la forma docente en que tú lo manifiestas. Comentar en cierta medida que nosotros también tenemos el diario vivir problemas en el ensanchamiento del pie, como tanto en la longitud, fundamentalmente en lo que el uso del calzado, ¿no es cierto? Y también dentro de lo mismo que es lo que llamábamos, ¿no es cierto?, el pie calcáneo, que también al pronar, ¿no es cierto?, el calcáneo se lleva toda la columna lateral hacia arriba y también produce molestias con el calzado, no sé, callosidad en el quinto dedo, etc. Y hacerte al mismo tiempo la pregunta, porque yo sé que tú lo has dicho en otras charlas, ¿cuánto es, ¿no es cierto?, de el extremo distal, o sea, del pie que prona, y cuánto es de la cadera que rota interno y que puede producir un pie en pronación? ¿Tienes alguna metodología para evaluarlo o cómo lo haces? En realidad nosotros nos desplazamos, vamos a decirlo también coloquialmente, en 2 patas, en 2 miembros.
¿sí? Dije que tardó el hombre 4 millones de años para que el astrágalo se ponga arriba del calcáneo y para que podamos caminar como caminamos, con el menor gasto de energía posible. El movimiento del centro de gravedad que está delante de la segunda vértebra sacra hace un movimiento vertical de 5 centímetros y un movimiento horizontal de 2 en cada paso, ¿sí? Perdón, y un movimiento horizontal también de 5 centímetros. Es decir, hace un movimiento sinusoidal de 5 centímetros para que mi cuerpo, la parte superior de mi cuerpo, se desplace mientras la parte inferior hace el locomotor, con el menor gasto de energía. Si yo pienso en eso, tengo que pensar que la responsabilidad está a nivel del pie y no de la cadera. Por supuesto que hay alteraciones de la cadera en pacientes que son neurológicos que poco tienen que ver con lo que les estoy contando, porque la causa principal es el desbalance muscular que se produce porque tenga una PC con espasticidad o porque tenga un mielomeningocele. Bueno, eso es otro cantar. Pero en pacientes no neurológicos estudiados, nosotros pensamos que el problema a nivel de la pelvis o de la coxofemoral tiene que ver con el pie, ¿sí? Y se está estudiando por gate analysis la relación del centro de gravedad preoperatorio y postoperatorio con la artrorisis de la subastragalina. ¿Qué quiero decir? Siempre queremos algo objetivo, ¿sí? La medicina, la evidencia y la literatura requiere que lo que nosotros digamos acá, como decimos en Argentina, no sea zaraza, sea algo objetivo. Bueno, ese es uno de los estudios que hablábamos con el doctor Graham, que se va a llevar a cabo, o que se está llevando a cabo en algún lugar de China, si no me equivoco, y es ese, un laboratorio de marcha preoperatorio y un laboratorio de marcha postoperatorio. ¿Para qué? Para tener algo objetivo que avale lo que uno está contándole. No sé si respondo tu pregunta, porque por ahí me voy por las ramas, pero bueno. ¿Alguien más quiere aportar algo? Hola Mario, soy Ana María, traumatóloga infantil de acá del hospital. Toda la exposición ha sido en base de pies adultos, la mayoría aquí somos infantiles. Me gustaría que hicieras algún comentario respecto a en qué momento nosotros miramos como infantiles el pie como lo estás viendo como adulto, porque hay una evolución desde el inicio de la marcha hasta que hay una marcha madura, Sí. que nosotros sabemos que es alrededor de los 7 Sí. años, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, ese es el periodo en que los papás consultan por el pie plano, tiene pie plano, no tiene pie plano, y hay una compulsión de los padres para que uno les revise los pies, les ponga plantilla, les haga algo, porque todos quieren ver un pie con un arco bonito y un desplazamiento armónico. Te pido si nos puedes dar algún comentario al respecto. Claro que sí, y realmente vale la pregunta, porque lo que estamos mostrando en cuanto a la iconografía, video, foto y demás, son adultos, pero son adultos que fueron niños. Y no es que el pie plano del adulto aparece, No, viene de algún lado. a veces aparece, pero puede ser... ¿Cuándo aparece, por ejemplo? Las lesiones del tibial posterior, por ejemplo. Ahí estamos. La lesión del tibial posterior parece ser que viene de la nada. ¿Por qué se rompe siempre en el mismo lugar? Por la inestabilidad de la subastragalina. Si el tibial posterior, como músculo, viene por acá y gira por debajo del maléolo tibial, es lógico pensar que se estira, no es lógico, está estudiado que se estira. Si yo lo estiro 6.000 veces por día, desde que empiezo a caminar, y estoy con vos, a los 7 años es cuando se estabiliza la marcha, 7, 8 años, depende de la persona, es cuando se estabiliza la marcha y la persona tiene una marcha, podemos ponerlo entre comillas, normal. ¿Por qué se rompe? ¿No será por sobreuso? Porque hay un montón de teorías, Sí, claro. gente que hace pie sobre la lesión del tibial posterior. Las podemos discutir, pero a nadie se le escapa que acá hay una sobrepresión
y se caga. No sé qué pasó. Bueno, no importa, ahora viene la otra persona que creo que es el doctor. Pero a nadie se le escapa que el problema básico, doctora, está en el estiramiento del tibial posterior. ¿Se estira? Sí. ¿Cuántas veces por día? 6.000 veces sin hacer actividad física. 4, 3, las que sean. Pero se estira. Y usted me dirá, y el estiramiento es un microtraumatismo. Sí, microtraumatismo repetitivo y prolongado en el tiempo y acumulativo es como esto. Yo golpeo con mi dedo medio acá con esta fuerza. Si lo hago 10 veces, no pasa nada. Si lo hago 100 veces, me va a molestar. Ahora, si lo hago 6.000 veces en el día, puede terminar con un dedo así, con un palillo de tambor. Es la gotera en la piedra. Es la gotera en la piedra. Gracias por el ejemplo. Realmente es la gotera en la piedra. Ahora, todo lo que ocurre en el adulto ocurre en el chico porque según nuestro concepto, según nuestra manera de ver las cosas, el principal problema está en la mala relación que existe entre las carillas articulares posterior, media y anterior del calcáneo con las del astrágalo. ¿Sí? Yo no me quiero ir de boca, como a veces digo, que pareciera ser una displasia de esa articulación. Porque por allá atrás está mi amigo Juan Carlos, que me decía, estás loco. Digo, queriendo hacer una comparación con la displasia de cadera. Pero ¿qué pasa con la comparación con la displasia de cadera? Está mal ubicada. Sí, está muy mal ubicado, tiene un mal cotilo. Bueno, digamos, salvando todas las distancias que quieran, salvando todas las distancias, esto es lo mismo. Hay una alteración, hay una incongruencia articular. Dime. Sí, no, dime. Pero Mario, si tú lo pones así, a lo mejor es un buen y mal ejemplo. La displasia cadera uno la trata con órtesis para modelar la articulación y resulta. Y está comprobado y la evidencia dice que es lo que resulta. En este caso, entonces, si lo planteamos así, un tratamiento temprano con órtesis debiera evitar todo lo demás. Y no es así. Sí, es un buen ejemplo y es un mal ejemplo, digamos. ¿Por qué? Es un buen ejemplo si lo pensamos desde el punto de vista articulación tiene la misma función. Pero si pensamos que la articulación de la cadera es una articulación como lo que es lógico que si nosotros la recolocamos se va a acomodar, porque la acomodamos de manera casi estática. ¿Tiene un poco de movilidad el arnés de Pavlik? Nosotros usamos arnés de Pavlik. ¿Tiene un poco de movilidad? Sí, pero no vuelve para acá. Si nosotros le ponemos una órtesis abajo del pie, ¿qué va a pasar? Primero la tiene que usar, primer punto. Segundo, ¿hay algo que colocado debajo del arco evite la hiperpronación y el colapso? No, es sumamente difícil. Bueno, I have one more. Okay. Then we're going to break, and then you have the microphone. Okay. I promise. Okay. No problem. Ok, yo voy a seguir con esta tercera parte. Lo voy a decir así como los latinos, los hispanoparlantes, a menos a mí se me hace difícil, ¿sí? Pero es la limitación quirúrgica del movimiento de una articulación que presenta una movilidad anormal. Eso es artrorisis. Sin fijarla, sería amortiguarla. No obstante, una de las primeras artrorisis que hubo fue esta, que era no una artrodesis, y esto es un aumento también, no una artrodesis. Se colocaba una fijación entre el astrágalo y el calcáneo. Cuando esto se remodelaba en los chicos, decían, le sacaban el tornillo. Bueno, nada. ¿Sí? La técnica artrorisis se centra en evitar que el proceso lateral del astrágalo se vaya para adelante cuando la cabeza del astrágalo se va a plantar, rota y se va hacia medial. ¿Sí? Y si vemos la parte medial del astrágalo, vemos que tiene la parte ancha, si lo podemos comparar con un embudo.
Vemos que tiene una parte ancha y tiene una parte más pequeña. Esta está en las, digamos, entre las carillas articulares. La mayor parte de las artrosis que se han hecho van en este lugar, van acá y no en el otro lugar. Fijémonos, cuando el astrágalo cabecea, acaba colocada lo que vaya colocado para detener la progresión anterior del proceso lateral del astrágalo y de ese motivo evitar que colapse el arco. Este movimiento es frenado por algo que ponemos acá. Calcáneo, Stop, Giannini, lo que quieran. Todas fueron e iban colocadas en ese lugar. ¿Sí? Se usaron distintos materiales para colocar. Yo me acuerdo de Viladot. Acá algunos, si es más, digamos, mayorcito, se acordará de la copa de Viladot. La copa de Viladot iba colocada, claro, ustedes lo habrán sentido en la historia de esto, chicos, porque son jóvenes. La copa de Viladot era, obviamente tenía forma de copa, la parte más ancha de la copa iba colocada acá, y después tenía el pie de la copa que iba pasado hacia el medial y se ataba en el tibial posterior. Nosotros pusimos muchas en el hospital de niños de Rosario en la época en que salió esto. Pero el gordito, los chicos más gorditos, pisaban y hacían la copa de Viladot, se iba para afuera, se salía. Y venía la madre con la herida abierta y con el chico con el problema que tenía. También se usó esto de liebre. Hay un ortopedista infantil en Rosario, en Argentina, en Capital, que es Roberto Ceruti. Es uno de los presidentes de Saotti, uno de los más cotizados ortopedistas infantiles en el siglo anterior, ¿sí? A fines de los 90. Él colocaba esto por 2 años y después lo retiraba. Porque la idea era que la ley de Wolff-Fidel-Pech, que hace que cuando uno acomoda un hueso, una articulación, el crecimiento de donde no está aplastado, hace que se reacomode la relación entre los huesos. ¿Sí? Funcionaba para algunos pacientes. ¿Sí? Ahí está. Tratamiento con plantas. También se realizaba esto. ¿Sí? Lo mismo que vimos antes, la operación de Caballero, estamos hablando del siglo pasado, mediados del siglo pasado. Esto es historia. Bueno, esta es la Viladot, la que nombrábamos antes. Giannini inventó esto, un tarugo de plástico con un tornillo que lo colocaba siempre en el mismo lugar, en la parte ancha del seno del taxo. ¿Qué hacía? Un stop. Un stop. Y después vino Recaredo. En el año 95 estuvimos en Madrid, en el Hospital de Niño Jesús de Madrid, en que el doctor Tomás Epeldegui organizó un congreso de pie plano. 3 días hablando de pie plano. Faltabas vos, Mike. You are not there. El tipo vino, Recaredo, con un retropié, con un tornillito colocado acá atrás, sin diapositivas. En 15 minutos explicó lo que era calcáneo stop. Cuando terminó el congreso, todo el mundo estaba con él. Porque era mini invasivo. Él decía que corregía. Obviamente que no presentó fotos de la película. ¿No? Nosotros en ese momento lo empezamos a usar. Año 95 en el hospital. Y funcionaba. Ahora, después, los italianos son muy ecotianos. Entonces Pisani, ¿qué dijo? No. Coloco un tornillo igual que Recaredo, pero le pongo una cosita de plástico para que no haga impeachment. En realidad no hace impeachment, porque esto funcionaba y lo hacía mucho impeachment. Pero tuvo la idea y lo vendió. Y después empezaron las artrosis que iban también en esta parte, pero todas funcionan como stop. Como el calcáneo stop, aún no siendo calcáneo stop. ¿Sí? Van en esta parte. Si dividimos el astrágalo por la mitad, va aquí, no aquí. Y cuando en el año 2014, en un congreso de pie, invasivo de pie, que se hizo en Guayaquil, el doctor Graham me dijo, vamos a pelear con
yo fui a hablar de calcario esto, y dice, vamos a pelear con esto. Pero digo, ¿por qué hay que pelear? Digo, ¿qué es lo que vos decís que deberíamos, entre comillas, hacer? Y me demostró esto, o me mostró esto. Esto es un implante que va colocado en el seno del tarso, pero no en la parte ancha del seno del tarso. Y esta es la diferencia. Realmente lo entendí, empezamos a usarlos. El doctor fue en el 2016 a Rosario, hicimos una charla como esta. Bueno, en Rosario hay mucha gente como yo que coloca este implante, ¿sí? Los antiguos implantes iban acá y frenaban esto, el proceso lateral del astrágalo. Y este stent, este implante va colocado allí. No bloquea nada, ¿sí? Este es de lo que estoy hablando y estos eran los anteriores. No produce un bloqueo, no produce una extensión anterior del proceso lateral del astrágalo, ¿sí? Va colocado exactamente acá y lo que hace es volver, hace que el pie tenga la misma movilidad que tendría que tener, porque lo único que hace es recuperar la pronosupinación normal. Obviamente transformando un espacio negativo que hay en un espacio positivo y normal, ¿sí? No bloquea o limita el movimiento, lo reconstruye el movimiento. Esa es la diferencia. Y no solamente lo usamos en pacientes normales, yo tengo un trabajo, después les puedo pasar el PDF en una publicación que hicimos con Lucas, que es un polaco que también hace años que viene utilizando este implante, en el que estabiliza, que demostramos que también estabiliza en los pacientes neurológicos, pacientes paralíticos cerebrales, retropié, pronado, con pie plano, que no paciente funcional, gross motor funcional, un gross motor 1 o 2, estos pacientes andan muy bien. Por supuesto, ¿qué hay que hacer en estos pacientes que no hacemos en los pacientes que no tienen un trastorno neurológico? Hay que rebalancear la parte muscular, ¿sí? Si es un hemiparético, le hacemos una tenotomía percutánea a los hooks del Aquiles. Si es un diparético, eso jamás. Lo que le hacemos es un Stryker para reacomodar la parte muscular. Y reacomodamos la parte muscular, pero queda con la misma pronación, con la misma alteración. Bueno, eso lo reacomodamos con esta endortesis, ¿sí? Vemos que parece lo mismo, pero no lo es. Miremos dónde está colocado esto y que no toca el proceso lateral. Y veamos cómo está colocado este, que sí bloquea el proceso lateral, ¿sí? Con esto terminamos la primera parte introductoria de nuestra idea de contarles a ustedes. ¿Tenemos algo para...? Sí. Iríamos a un break previo a la pregunta que me quieran hacer. Mario, antes de hablar del procedimiento, me gustaría preguntarte por el examen físico de ese paciente en el cual consideras que tiene una inestabilidad. ¿Cómo lo valoras y cómo defines que es un paciente que tiene inestabilidad? Perfecto. Eso, como dicen en televisión, es una pregunta para después de la propaganda. Es una pregunta para después de la propaganda, porque justo ahora viene la evaluación clínica del paciente. Pero es obvio que tenemos que tener un método para eso, porque no podemos decir este paciente tiene una inestabilidad porque lo podemos caminar mal. Tenemos que saber hasta qué punto esa inestabilidad va a afectar el resto de su organismo, el pie y el resto de su organismo, y hasta qué punto lo tenemos que tratar. ¿Alguna pregunta más, amigos? Sí, acá el doc... Respecto al implante, hay muchos implantes en el mercado.
¿cómo ha sido el impacto del implante? Porque funciona diferente y todo. ¿Ha sido aceptado por traumatólogos en general en el mundo o hay un poquito de discusión al respecto todavía? ¿Cómo ha impactado? Porque ya en 2015 más o menos. No, yo llego en 2015. Mike, when do you begin with this? More or less. What age? Yeah. No, age, no. Year. Oh, I came up with the idea in 2002, and it got FDA clearance in 2004. Dice, la FDA en 2004 le dio el ok y hace del 2004. Yo, en general, a mí me gusta hablar de lo que hago, de mi experiencia. No me acepto la medicina basada en la evidencia, acepto todo esto de los papers, porque los acepto, porque los leo, porque entiendo que es más objetivo que un tipo venga acá y te diga yo hago esto y anda bárbaro. Pero en general lo que yo cuento es lo que yo he vivido y lo que he hecho. Perdón que me pongan yo y yo, pero es así, digo, no cuento experiencia ajena. Como van a ver en algunos pacientes que tengo allí, algunas complicaciones también. Pero en el mundo hay más de 66 países donde se coloca, ¿no? 66, more or less, countries. Yeah, sí. Más o menos 66, 70 países, muchos, India, en China, Mike ha estado en China varias veces dando charlas sobre esto, y es ahí donde creo que se va a hacer el estudio sobre gate analysis, ¿no? En China. Sí ha sido aceptado, pero te devuelvo la pregunta, ¿cómo es tu nombre? Héctor. Víctor. Héctor. Héctor. Yo te pregunto a vos, si, y fuera de esto, si hace 30 años atrás, 1992, una cosa así, o antes, 1982, cuando yo me recibí de médico, a vos te decían que vos ibas a ver a un amigo que vive en China o que vive en donde sea, lo ibas a ver por esto, e ibas a hablar con él, ¿vos qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras dicho? Obviamente que no. ¿Estáis loco? Exacto. ¿O no? Es que es así. Por eso, todo lo que lleva a cambio, el ser humano es reticente al cambio y le va a buscar la vuelta, va a procrastinar todo lo que pueda hasta aceptar el cambio. Salvo que tenga la cabeza abierta. Que la cabeza abierta es como el paracaídas. Si el paracaídas no se abre, si el paracaídas no se abre, no funciona. Perdón, me olvido del micrófono. Bueno, gente, si no tiene más nada, vamos a tomar un café y después seguimos.